Volantes, voto nulo es nuestro hashtag de la noche. Primero le voy a presentar la nota donde el Partido Libertad Democrática Renovada, líder, asegura que ellos no han sobrepasado el techo de campaña según la empresa que les hace el monitoreo de medios a ellos. A entender de esa agrupación política, aún tienen más de 5 millones de quetzales por gastar en cuanto a su techo de campaña. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El partido líder, por medio de su vocero Fridel de León, señaló que el Tribunal Supremo Electoral está equivocado en sus cuentas y que la organización no ha sobrepasado el techo de campaña electoral. Según ellos, basados en los datos de una empresa que monitorea los medios, tienen muchos millones para llegar al gasto de 52 millones a los que tienen como límite para gasto. Nosotros todavía tendríamos 5.385.242 para poder utilizar y pautar en el mes de agosto. Y si el amparo que la Corte se presentó a la Corte Suprema de Justicia, que por no queremos entender que hay una mala intención, pero ha tenido un retardo que no es debido, no lo han conocido y no han resuelto. Si se resuelve ese amparo en favor de nosotros, tendríamos otros 5.822.962, lo que haría un total de 11.208.000 como un saldo de lo que el partido todavía puede pautar. El vocero del líder aprovechó la oportunidad para arremeter contra la CICIG, señalándolos de estar preparando una persecución en contra de sus financistas. Vemos que ni lento ni perezoso, el muy vanagloriado nuevo santo de Guatemala llamado Iván Velázquez ha iniciado una persecución contra estas empresas que son nuestros financistas. Ha iniciado una investigación contra los representantes legales, ha incluido a la SAT, que aquí es donde vemos complicidad del actual gobierno del general Otto Pérez Molina. La SAT está requiriendo información a todos los financistas. Volantes, voto nulo es nuestro hashtag de la noche. Y ahora le presentamos pues la imagen y la nota completa acerca de estos volantes, porque eran de papel periódico que fueron pegados con engrudo en buena parte de la ciudad, tapizando paredes completas de manera ilegal y haciendo un llamado a votar nulo. Según el volante, pues dice: el voto no se vende o tu voto no se vende. Lo vemos y lo analizamos con Volantes, voto nulo. Este viernes se ha observado en diferentes sectores de la capital una fuerte campaña promoviendo la práctica del voto nulo vinculante, con un afiche donde se lee "Tu dignidad no se vota", con el cual se ha tapizado gran parte de las paredes y postes, principalmente en Avenida Hincapié y Avenida Las Américas. Estos afiches también se pudieron observar incluso tapando la propaganda política de algunos candidatos a la presidencia. Actualmente, el voto nulo afectaría el proceso electoral debido a que el candidato electo no tendría el respaldo de un alto porcentaje de la población. Uno de los artículos que se pretende cambiar de la ley electoral y de partidos políticos es precisamente la validez de este voto. Con esta reforma, las elecciones podrían repetirse si en determinado momento la cantidad de votos nulos representa la mayoría de estos. Esta campaña, que también hace énfasis en la frase "yo voto nulo", surge con más fuerza a 3 semanas de la contienda electoral. De momento se desconocen los autores de tal campaña. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Volantes, voto nulo es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes porque ya tenemos mensajes con esa etiqueta. Nos dice Kevin: ¿se pueden repetir las elecciones si un buen porcentaje fuera nulo? No, Kevin. En este momento no se puede, no han habido las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos, y en este instante el voto nulo no es vinculante y por ende lo único que haría es pues necesitar aquella persona o aquellas personas que lleguen a segunda vuelta menor cantidad de votos para poder ganar la elección. Así de sencillo. Jorge Suelo nos plantea: el voto nulo, sin las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, beneficiará a Valdizón, Torres o Morales, según sea la coyuntura del 6 de septiembre. Es correcto. Josué nos dice: esto puede ser señal de la desesperación de los partidos grandes por miedo a perder las elecciones.
Ferdi, en mi opinión, el voto nulo favorece al líder, cosa que es indeseable. Eric, nadie puede ir al banco y pretender cobrar un cheque anulado. Sin reforma a la ley electoral, solo nos queda defendernos con el voto. El doctor Hernández, miedo votar nulo porque quedarán los punteros y si no votan nulo, de todos modos quedarán los mismos avalando el sistema corrupto. Andrés, llamar al voto nulo solo beneficia al primer lugar de las encuestas. El irrespeto y forma de ponerlos demuestra bajeza, es lo que plantea Andrés. Creo que votar nulo es darle la oportunidad a otra persona que vote por uno, es lo que nos dice Enio. Mario nos plantea, es muy peligroso porque le da la oportunidad de ganar a un candidato poderoso por el acarreo de gente. El doctor licenciado Zelaya nos dice, el voto nulo no es vinculante aún. No se dejen engañar, beneficia a quien tiene el porcentaje mayor en la intención. ¿No creen que el primero tendría que pasar a segunda vuelta Jimmy? Eso es respecto a la discusión que tenían a las 8:45. Es momento de iniciar el debate, dándole la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Hugo Novales. Muy buenas noches, Juan Carlos, buenas noches también Edgar y a todos los que nos acompañan hoy en las 10 p.m. también, bienvenidos. No sé, primero yo no noté estos afiches ni habiendo pasado cerca, estamos aquí cerca de la Reforma, no los noté hoy en la mañana tampoco, no los noté al mediodía, incluso cuando fui caminando. Yo sí los noté en paredes completas. Pero al ver ahorita las imágenes, lo que me llama la atención es que requirió una inversión de recursos significativa, particularmente por el hecho de que son afiches impresos a color. Y esto implicaría entonces un desembolso significativo de recursos que podría, obviamente, ponerlos cualquier individuo, podría haberlos puesto alguna organización, pero llama la atención que los volantes no tienen firma. Entonces, o sea, resulta muy inusual. Eso es lo primero que llama la atención. Segundo, yo entiendo que el voto nulo es una expresión legítima de rechazo. O sea, eso está claro. Yo personalmente recuerdo haber votado nulo en la segunda vuelta de la elección anterior, porque realmente no tenía un criterio fundamentado para decidir si quería a Valdizón o Otto Pérez, y creo que es válido, pero tal vez hay que recordar que en esta coyuntura en particular, el voto nulo no solo es improductivo, que creo que eso lo tiene claro cualquiera, sino que además es contraproducente por el hecho de que la mayoría de las personas que quieren votar nulo lo hacen en función de un rechazo de la clase política. Una clase política cuya agenda está determinada por los partidos mayoritarios, ¿sí? Especialmente por Líder, por UNE, por lo que fue en algún momento PP. Entiendo también que, viendo que Jimmy Morales sube en las encuestas, un voto nulo sería efectivamente también una expresión de rechazo o cuando menos de insatisfacción para con Jimmy Morales. El problema acá es que, como bien lo han puesto muchos de nuestros televidentes, es sabido ya que el voto nulo lo que hace es favorecer a esas opciones mayoritarias. Y voy a decir una cosa más. Las opciones mayoritarias actualmente, los partidos mayoritarios movilizan buena parte de su voto de manera clientelar, especialmente el partido Líder. El voto clientelar es un voto muy leal, es un voto del cual el partido se va a asegurar que esté ahí el día de la elección. ¿Por qué ha invertido en él? O sea, porque ha hecho una inversión sistemática, puntual, recurrente, y sabe que de nada le sirve haber invertido en la bolsa, en la lámina, en la rifa, en ganarse esa lealtad si no lo pone en la urna. Naturalmente. Y además hay una situación también, y es que es un votante que ve un beneficio concreto de la elección de un candidato local, particularmente un candidato a alcalde, un candidato a diputado, o además puede ser un votante coaccionado, ¿sí? Un votante coaccionado a votar de esa manera por los dirigentes locales. Entonces, es muy probable que los ciudadanos, digamos, no organizados, los ciudadanos que actúan fundamentalmente de manera individual, los que no tienen filiación partidaria, que son quienes son más proclives a votar nulo, si votan nulo, si efectivamente lo hacen, o si se abstienen de votar, están cediendo el espacio, lamentablemente, a un votante, digamos, movilizado de manera clientelar, y por lo tanto están actuando en contra de sus propios intereses. Entonces, eso es algo que resulta muy preocupante. Hay muchos de nuestros televidentes que están planteando la posibilidad de que esto esté siendo patrocinado, por así decirlo, por Líder.
no estoy tan seguro, aunque es evidente que recursos para hacerlo tienen, claro, pero también los resultados no son tan predecibles. Entonces yo no vería por qué invertirían ellos recursos en movilizar el voto nulo si realmente no pueden predecir los resultados. Pero, pues bueno, habrá que ver. Yo lo que llamaría a la gente es no tanto a criticar la posición del voto nulo como tal, sino a recapacitar, considerar que existen opciones viables para votar. A mí sí me parece un acto muy cobarde, por ejemplo, el hacer un llamado al voto nulo y no dar la cara. Si, como usted lo plantea, yo voto nulo porque tengo una idea consciente de un desagrado y creo tener una fundamentación del por qué, pues es mucho más respetable. Pero hacer un llamado, primero ilegal, porque la forma en la que se tapizó la ciudad, afectando de manera de verdad terrible el ornato, y si una rifa de escuela local no se le permite el utilizar ese tipo de formatos de impresiones pegadas con engrudo, pues menos se las va a permitir a alguien que tiene la plata para poder hacer esa cantidad de volantes, pegarlos de manera terrible, porque eso cuesta un platal. O sea, es muy barato la forma de poderlo imprimir y pegarlo, pero es un platal el que cuesta despegar eso. Es casi imposible y puede permanecer durante años afectando el ornato de la ciudad. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Volantes Voto Nulo como nuestro hashtag. Tenemos muchos mensajes al respecto. Vilomar nos plantea: voto nulo es rechazo, lamentablemente no tiene valor electoral. En eso estamos de acuerdo. Gus: el voto es tu firma y apoyo a alguien. No me obliguen a votar por el menos peor. Dice que votando en contra de los grandes. Es lo que dice Gus. Votar nulo puede ser una señal de rechazo, pero de que eso, a que tenga valor vinculante en esta elección, bajo la actual ley electoral y de partidos políticos, no lo es, Gus. Nadie lo obliga a nada. Usted puede hacer lo que usted desee, de verdad. Edwin: no hay que votar nulo hasta que se hagan las reformas. Vega: se está utilizando la frustración de los guatemaltecos para fines partidarios. Jesse: ¿y no han pensado que esta campaña puede venir de algún grupo descontento porque no hay buenas opciones? Sí, Jesse, si fuera así, ese grupo daría la cara y diría: mire, nosotros creemos que se debe de tener ese voto vinculante ya para esta elección, y dar la cara y argumentar el por qué. No utilizar una forma tan cuestionable. Leo: eso solo beneficia a los partidos punteros. Juan nos dice: el voto nulo beneficia a los candidatos que tienen voto disciplinado, llamado voto duro. Es correcto. Luis Fernando: quienes financian esas otras campañas, es lo que nos plantea Luis Fernando. Juan: ese no es el camino, hay que votar y cambiar el destino de Guatemala. Brian: ¿quién habrá propuesto el volante de voto nulo? Simple, quien tiene ese tipo de prácticas. Simple intersección de probabilidades, es lo que nos dice Brian, haciendo pues un juego de lógica. Cristian: es una campaña para frenar el impacto de la región metropolitana. Nos creen ingenuos, es lo que plantea Cristian Rosito. El voto nulo aún no es la solución hasta que no sea parte de la ley electoral de partidos políticos. Aún cuando sea parte de la ley, el margen es increíble. O sea, sería el mayor para que tuviera un voto realmente vinculante. Si usted lo analiza de manera certera, tendría que ser la mayor votación de la historia del país en favor de algo. Claro. Óigalo bien, nadie en la historia democrática de Guatemala ha logrado tener un cúmulo de votos de esa naturaleza. Yo había pensado votar nulo, pero vi la realidad y no es la mejor opción, dice Marco. Vega: mayor ausentismo y voto nulo en centros urbanos fortalece a partidos con maquinaria electoral en el interior. Juanca: que la MUNE busque y demande y les cobre la pintura. Bueno, la municipalidad sí tendría esa capacidad, porque tendría cámaras donde se puede observar de manera clara las placas de los vehículos, de las personas que se colocaron en determinados lugares, porque fueron en lugares muy visibles. Kevin nos plantea: ¿se pueden repetir las elecciones y un buen porcentaje del voto fuera nulo? No. Ya lo habíamos leído. No. Le doy la bienvenida y las buenas noches al licenciado Edgar Ortiz. Por cierto, somos Trending Topic a esta hora ya con Volantes Voto Nulo. Enhorabuena que tan pronto somos Trending Topic. Juan Carlos, Hugo, buenas noches a todos. Varias cosas. Yo pues veo que una de las tesis más recurrentes de los televidentes
por lo que expresan en el Twitter, tiene que ver con la supuesta autoría del partido líder en toda esta campaña. Yo realmente, igual que Hugo, coincido, no lo veo tampoco tan claro. ¿Por qué? Porque primero un afiche de estos no va a causar, o sea, la gente tampoco es irracional y manipulable para ir a votar al 40% nulo y hacer que Manuel Valdizón o el candidato X o Y ganen en primera vuelta. O sea, no lo veo de esa forma. Más bien me parece razonable que incluso sea una manifestación antisistema. Y me parece también bastante razonable que mucha gente, pese a que no es vinculante el voto nulo, opte por votar nulo. Y lo digo porque de alguna forma estamos todos asumiendo constantemente que votar en contra de cierto candidato es la solución, y de alguna forma lo que hemos visto en los últimos 20 años, desde que yo recuerdo las elecciones, hemos venido votando en contra de, y el país de alguna forma nos ha llevado a esta situación de absoluta crisis que estamos viviendo hoy. O sea que también me parece a mí, y lo digo muy abiertamente, respetable la posición de aquellos que creen que no hay un solo candidato que les satisfaga sus pretensiones y opten por un voto nulo o simplemente por no asistir a las urnas. Repito, o sea, no creo yo que asumir que el voto en contra de la solución sea la mejor táctica, porque nunca ha funcionado. O sea, si no funcionó las 5 elecciones anteriores votar en contra de, ¿por qué funcionaría en esta ocasión? Pregunto yo. O sea, yo lo digo en serio, ¿no? O sea, ¿por qué votar en contra de Manuel Valdizón es la solución? Si ya votamos en contra de Álvaro Colom, no funcionó. Ya votamos en contra de Valdizón la pasada y no funcionó. Vean lo que es el Partido Patriota, ha sido un desastre. Un gobierno absolutamente nefasto. Yo me acuerdo que, al igual que Hugo, voté nulo las elecciones pasadas porque no consideraba ninguna de las opciones absolutamente aceptable, ¿no? Entonces yo creo que la manifestación es sana. Lógicamente, si ustedes tienen una estrategia y su objetivo es que no gane Manuel Valdizón, evidentemente no es consecuente votar nulo. Pero me parece que ningún candidato presidencial a estas alturas y ningún partido político a estas alturas ha ofrecido a la ciudadanía, sobre todo urbana, una solución a los problemas que tenemos hoy. Entonces me parece perfectamente razonable. De acuerdo, a ver, pero yo planteo mi punto, ¿no? O sea, hoy yo comenzaba a tratar el tema en las redes sociales con algunas personas que tuiteaban conmigo durante la tarde y me hacían una pregunta, ¿no? Vea, es que, ¿por qué usted no nos dice por quién votar? Primero, porque yo no puedo influenciar el voto de nadie. Decía, mire, es una decisión de informarse de carácter individual. Pero me decía, pero es que ya los he visto a todos y no me convence. Vea entrevistas, que ahora están colgadas en las redes sociales, prácticamente entrevistas de todos los candidatos, escuche, vea qué es lo que más le parece a usted como una opción electoral. Si al final de cuentas no le agrada ninguna, no le convence ninguna, no cree en ninguna de las intenciones, vamos, que también hay que ser serios, son 14, ¿no? O sea, son un montón. Entonces que también hay un desánimo tan grande, conocer a profundidad 14 propuestas electorales también es complejo, Lick. Ahora, hay un tema interesante con esto, y es que el voto nulo ha venido aumentando consistentemente desde las elecciones de 2003. Yo estaba viendo unos datos hoy, y el porcentaje del total de votos que han sido válidos pasó de 91.4 a 87 punto algo. O sea, hay un aumento, o una disminución en este caso significativa. O sea, cada vez más gente está votando nulo. Pero además, en la segunda vuelta, eso está hablando de los datos de la primera vuelta presidencial, pero en la segunda vuelta presidencial el porcentaje de votos nulos suele aumentar normalmente, y además el abstencionismo suele aumentar. Entonces, digamos, quienes promueven el voto nulo usualmente suponen que es un mensaje que de una u otra manera deslegitima al gobierno y que lo hace, digamos, inaceptable para los ciudadanos, y que por lo tanto el gobierno va a tener que tomar medidas extraordinarias para legitimarse, o no sé, se va a desestabilizar el sistema, no sé, hay digamos muchas suposiciones que se hacen sobre el voto nulo, pero el hecho es que desde hace mucho tiempo, y particularmente nuestro sistema de doble vuelta electoral, es un porcentaje muy reducido de ciudadanos el que termina eligiendo al presidente en la segunda vuelta, y esto no ha tenido un efecto significativo sobre la gobernabilidad. O sea, al final, lo que sí se logra cuando menos personas participan es que la integración del Congreso, por ejemplo, no refleje adecuadamente o no refleje tan fiel como podría reflejar la misma conformación de las preferencias de la sociedad. O sea, si más personas votamos nulo, lo que vamos a tener es un Congreso que nos va a representar todavía menos. Que además en el caso de las votaciones para diputados,
es todavía más delicado porque la cuota de repartidora sí puede cambiar las curulos de verdad. Y ya de por sí el sistema de Hunt que tenemos tiene un sesgo mayoritario, que digamos tiene una desproporcionalidad con sesgo mayoritario. Básicamente lo que significa es que los partidos más grandes en porcentaje de votación se vuelven todavía más grandes en el Congreso. Claro. Y al nosotros votar nulo lo que estamos haciendo es favoreciendo ese sesgo mayoritario. Por eso, ¿cuál sería el llamado? Informarnos, ver propuestas, escuchar, leer. O sea, es que... Pero ojo, que yo creo que también es respetable aquel que no quiere votar por nadie lo puede hacer. No, mira, es que respetable sí es. Claro. Y de acuerdo, quien aquella persona de manera racional y consciente cree que ninguna opción es buena dentro de las 14 presidenciales, dentro de los múltiples partidos en cuanto a los listados de diputados, es respetable. O sea, lo que es difícil es más fácil votar nulo que informarse y tener una idea más clara. Pero voy a hacer un replanteamiento, Juan Carlos. Imaginémonos que yo quiero votar por Suri Ríos. Sí, claro. Asumamos, no es mi caso. Sabemos que quieres votar por no. Imaginémonos que a mí se me ocurre votar. Voto por Suri Ríos. No va a ganar. O qué ridículo cualquier candidato. No va a ganar. Entonces, el mismo efecto es votar nulo, votar por qué ridículo, por Suri Ríos. No es lo mismo. Por Aníbal García. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo quisiera aportar algo a lo de Edgar después. Al final tienes que tragarte, digamos, el candidato mayoritario en segunda vuelta porque el impacto de los votos mayoritarios va en alto. Pero no es lo mismo. Tampoco es tan distinto, digamos, creo yo. Y me parece igualmente respetable la actitud, la actitud del votante. Porque le hago un ejemplo matemático muy simple, Balik. O sea, si usted tiene tan solo 100 votantes, o sea, el padrón completo fueran 100 votantes, ¿sí? Hombre, yo sé que si 50 votan nulo, acaban eligiendo los 50 que sí votan. Exacto. Está claro. Está claro. Carlos, pero o sea, yo puedo ganar en primera vuelta de manera muy sencilla. Claro, pero yo creo que asumiendo, ojo, usted está asumiendo nuevamente que la estrategia ganadora es votar en contra de. No. Yo lo que estoy asumiendo es que se necesitan menos votos válidos, ¿sí?, para ganar en primera vuelta. Bueno, pero sí, miren, y tener un grado de legitimidad que realmente no hay. Yo creo que aquí estamos hablando, es incluso más barato. Digamos, no podemos partir de que las personas que nos escuchan consistentemente van a votar en contra de Valdizón. O sea, no. Que eso no necesariamente. No, pero a ver, yo le digo una cosa. Si yo, Juan Carlos Sandoval, gano en primera vuelta y tan solo gano con el 16% de los votos del padrón. Correcto. Sí, y gané en primera vuelta. Mi legitimidad es muy pequeña, pero me puedo dar el lujo de cambiar el mensaje y decir, yo tengo la legitimidad porque más del 50% de los votantes votaron por mí, aunque el margen fuera así de pequeño. Lo que otorga la legitimidad en el caso guatemalteco suele ser el procedimiento. Eso es. O sea, nada más. Ahora, sí quisiera aportar un poco al comentario de Edgar, y en este caso sí estoy de acuerdo. Miren, yo solo rapidísimo, voté 2007 por la Democracia Cristiana, 2011 por ADN. Los dos partidos desaparecieron en la elección en la que yo voté por ellos. O sea, entonces, digamos, fue lo más cercano que existe también al voto nulo. O sea, realmente sí, votar por una opción minoritaria puede ser muy similar a votar nulo, pero, digamos, al final puede ser la diferencia entre que un partido sobreviva o no, lo cual creo que es importante, y puede ser la diferencia entre tener una minoría en el Congreso o no. Claro. Vámonos a las redes. Estamos con Volantes Voto Nulo como nuestro hashtag la noche. Joel nos dice, ¿no creen que esta campaña podría venir de uno de los punteros de las encuestas, ya que los benefician mucho? Nos dice Quetzalumán, recomiendo monitorear y ver si no pudieron Volantes Voto Nulo sobre propaganda de líder. Eso daría pistas de quién los puso. Pepe Cifuentes, el daño al patrimonio es una aberración, que se busque a los responsables y que se les haga pagar por los daños. Yo coincido con lo de Pepe. Melma nos dice, el voto nulo no ayuda en nada, igual voten o no, ganará el que más dinero invierta. Nos plantean también, no es viable aquí en la capital, ya en las áreas rurales los votos comprados por los partidos ya lo tienen. Gus, si no queda el 1, queda el 2 o el 3 o el 4, igual líder 1 FCN, o creo, no se engañen, expresaré mi rechazo votando, firmando nulo. Es respetable, si usted cree que esa es su mejor opción, es totalmente respetable, Gus. Jocelyn nos dice, no hay que votar nulo, sino saber elegir al candidato correcto. Pepe, este estaría muy bien si 50% más uno votara nulo, de lo contrario se desperdician para que los grandes ganaran. Aunque el 50% más uno vote nulo, esos votos no entran en el conteo. Exacto, o sea, al no ser vinculantes.
María, ¿y no se puede investigar a través de las cámaras quiénes colocaron esos volantes? Yo creo que sí, María. Sí. Yo creo que sí. Eric nos dice, y al dejar que pocos elijan por muchos, solo favorecen a un candidato en particular. Alex, esas artimañas del partido líder no nos dejamos engañar. Nos plantean votar nulo representa el desacuerdo con las propuestas actuales. ¿Qué confianza tendrá un funcionario elegido por uno de 100? Es lo que nos plantea. Gaby, no veo campaña tapada con esos volantes, ni de líder ni de UNE. Volantes, voto nulo. Irma, tomando en cuenta que los candidatos son financiados por corrupción y exmilitares corruptos, dan ganas de votar nulo, es lo que plantea Irma. Yo solo le sumaría a Irma, es que no todos están financiados por corruptos o exmilitares, claro. O sea, algunos, por eso hay que, algunos sí, pero por eso es que nuestra responsabilidad ciudadana es informarnos. Si después de ver las 14 propuestas ninguna le convence, vote nulo. Eduardo nos dice, ¿será que tiraron volantes llamando al voto nulo en el área rural? Estoy claro que no. ¿Lico Ortiz? Sí, no, a ver, es que el tema es interesante, creo yo, por discutirlo por un tema solo de derecho también, ¿no? Digamos, de alguna forma es un derecho humano decidir votar por nadie. Que para mí es bastante claro también la manifestación. A lo mejor yo tengo una ganancia simplemente moral interna de conciencia, ¿no? Por mostrar mi descontento con el sistema que tenemos. También parece razonable que la gente lo manifieste como una forma de decir que no le parece el hecho de tener... Porque, vamos a ver, votemos por quien votemos. Al final tenemos que tragarnos el presidente que quede, ¿me explico? Correcto. Y de una u otra forma. Históricamente lo hemos tenido que soportar, ¿no? Y el caso de Hugo me parece razonable. Ha votado por partidos minoritarios, yo también. Y hemos tenido que soportar la ganancia de un candidato mayoritario. Pero también repito, seamos razonables, o sea, tampoco yo creo que estos volantes vayan a causar repercusiones insalvables en los resultados electorales. Me parece a mí también una forma de canalizar descontento de algún sector social de cara a la no aprobación de reformas a la ley electoral. Yo creo que es una explicación bastante válida también. Yo creo que hay un grupo de la población que se siente de alguna forma impotente ante los aspectos que han ocurrido recientemente. Como dice Quique Godoy también, ¿no? De alguna forma hay que hacer entender a la gente que no es una carrera de caballos, pues, es un tema de resistencia, pues. Yo creo que también la ciudadanía está dejando sentir el hecho de que quizás esperaban a esas alturas cambios más sustanciales en las reglas del juego que no han tenido lugar. Pero esa es también una explicación bastante yo creo, yo estoy de acuerdo, razonable con estoy de acuerdo, que está sucediendo. Pero en esa misma línea de la que habla el licenciado Ortiz, movimientos de indignados en otras partes del mundo, ¿sí? Le estoy hablando en Egipto, por ejemplo, allí la lucha les ha durado más de 3 años. Sí. En Siria se degeneró de un movimiento de indignados a una guerra civil que no ha terminado, que ha desangrado a un país. Pero la diferencia con Guatemala es que nosotros tenemos, aunque débiles, aunque endebles, aunque ineficientes, algún grado de instituciones democráticas que nos permiten expresar esas preferencias. Entonces, por ejemplo, yo lo que diría es, miren, yo... Por eso, Lick, pero, o sea, si lo que esperamos son esos cambios inmediatos, tenemos que entender que no se dan de la noche a la mañana y de un plumazo. Pero sí tenemos un proceso electoral que viene ahorita. Entonces, yo invitaría, no sé en este momento cuáles son los partidos que no llevan candidatos a reelección, pero una opción, por ejemplo, si queremos expresar ese rechazo a la clase política, es votar por partidos que no lleven candidatos que actualmente estén en el Congreso, por ejemplo. O sea, la idea de depurar el Congreso a través del voto es algo que todavía se vale, que todavía vale la pena considerarlo. O aquellos que si hicieron un buen trabajo sean reelectos. Claro. O sea, bueno, por ejemplo, también. ¿Me entiendes? Que puede ser una y otra. O sea, una y otra. Aquellos que usted piense en una renovación del Congreso, yo la verdad es que también ese cuento de los diputados no me lo trago. En esta legislatura fueron 90 diputados nuevos y fue un desastre de legislatura. Está bien. Un desastre. No, digamos, yo no. No, pero entiendo su punto, ¿me entiende? O sea, hagamos alguna medición al respecto, ¿no? Pero Hugo sí hizo un tema importante que yo quiero recalcar. Estamos muy mal, pero no tenemos un Gaddafi, pues. O sea, y una cosa, o sea, si en algo ha sido útil el sistema guatemalteco, por lo menos, ha sido en garantizar una rotación pacífica de élites. Y ha funcionado relativamente bien. Claro, alguien me dirá, mira, detrás de ellos están los mismos actores, lo que ustedes quieran, pero ha servido por lo menos en algún grado para garantizar esa
esa rotación, hay gente nueva, hay leyes que van, que vienen, si ustedes, de hecho, tenemos publicado ahora mismo en CES un estudio sobre, digamos, la repetición digamos, cuánto repiten sus cargos los diputados, y uno se da cuenta que es una rotación relativamente alta, que son muy pocos los diputados dinosaurios, ¿no? Claro. Uno puede contar con los dedos de la mano a son los que uno conoce, Oliverio García Rodas o a sí. Taracena, uno de estos que llevan mucho tiempo en el Congreso, son muy pocos. Sí. El sistema de alguna forma ha servido para depurar. Que hay que mejorar muchísimas cosas, bueno, es que sí, no, hay que mejorar la calidad de los candidatos que los partidos nos proponen. Ha servido de algo el sistema. A ver, es que ahí es donde ha entrado pues algo de lo que no le ponemos mucha atención, porque quizás para el ciudadano es complicado entenderlo. Pero, por ejemplo, el licenciado Novales, cuyo tema es el financiamiento de los partidos políticos, ha sido pues muy claro en sus ideas y de las reformas a la ley electoral, cuando ha hablado de la democracia de los partidos internos, de la formación de cuadros, que para los ciudadanos es complejo porque muy pocos se han involucrado, porque yo nunca me he involucrado en un partido, pero se han involucrado y han entendido cómo es que funciona efectivamente la democracia interna y las conceptualizaciones de cómo ir fortaleciendo los cuadros y de cómo hacer un partido institucional y este tipo de cosas que requieren un grado de conocimiento político más profundo. Pero creo que hoy es un momento adecuado para ir a exigir que esa democracia interna vaya funcionando. Pero es que no se va a poder cambiar todo de un solo momento. No hay cambios inmediatos, eso tenemos que tenerlo muy claro. Lo que venimos construyendo desde hace 30 años no lo vamos a cambiar en 2 meses. Claro. Tampoco es deseable, ¿eh? Porque si no puede ser en un sentido o en otro. Si te gusta la reforma, bárbaro, pero si no te gusta, o sea, también tampoco es deseable tomarlo muy en consideración. Fue a las redes y despedimos este segmento. Nos dice Brownie, no lo considero opción en la situación actual del país. Lo bueno es que lo hicieron acá en la ciudad, donde las personas están más informadas y no son tan manipulables. Para que sea bueno votar nulo tendría que haber reforma, pero si el voto nulo gana las elecciones, que se repita, no al 50+1, es lo que nos dice Tío Low. ¿Qué es lo que plantea Tío Low? Él lo que dice es, si el voto nulo es mayor a la votación de cualquier otro candidato, que se repita, no necesariamente que sea el 50% más un voto. O sea, creo que es lo que él nos plantea, que el porcentaje a mí sí me parece de escándalo. O sea, 50+1 yo lo veo muy poco probable, aunque hago la acotación que en el sistema político guatemalteco sí hay un caso, y se llama Parlamento Centroamericano. José Alejandro, el mejor ejemplo del efecto del voto nulo es el Parlacén. ¿No se ha disuelto? ¿Se ha disuelto? No. ¿Dejaron de llenarse los puestos? No. ¿A qué se refiere José Alejandro? Es un tema interesantísimo. El Parlamento Centroamericano en votaciones guatemaltecas recibe un porcentaje del voto nulo superior al 75%. Óigalo bien, 75%. Y aún así, con ese 25% de votos válidos, se reparten las curules dentro del Parlamento Centroamericano, y aquellos que ganarán con pues una cantidad de votos bastante pequeña. Así de simple es la cuestión. Mientras no haya una reforma a la ley electoral, por eso que le decía, a mí me parece que el 50+1 para una elección presidencial es una cantidad enorme, pero sí hay un precedente en el sistema guatemalteco de alguna papeleta en la que se vote por encima del 50%. Josué, los guatemaltecos no votemos nulo, vayamos y votemos por el menos peor, es lo que nos dice Josué. Iván, la elección de diputados es más importante. La señora Salazar, el voto nulo no nos va a librar de los corruptos, considero que tenemos que analizar y decidir por alguno. Miguel, qué buen análisis el del licenciado Ortiz, el voto en contra nos tiene sumidos en esta situación y llevó a Otto Pérez a la presidencia. Fernando Núñez, pues si no fuera por los congresistas votaríamos nulo libremente en estas mediocres elecciones. Diego, igualmente la responsabilidad ciudadana es que quede quien quede, exigir ante todo transparencia. Y Camilo nos dice, ir a votar no representa posibilidades de cambio. Ir a votar no representa posibilidad de cambio. Sin cambios Guatemala pierde y gana la impunidad, es lo que dice el Camilo. Cierto, es completamente cierto que ir a votar es, digamos, el voto tiene una participación muy marginal en la toma de decisiones, ¿sí? O sea, eso hay que reconocerlo. Cuando votamos estamos apenas aportando una fracción ínfima de la decisión que finalmente se va a tomar. Pero votar nulo tampoco es garantía de ningún tipo de cambio.
con el resultado, y vuelvo a reiterarlo, con el resultado de que las opciones que van a quedar representadas en el Congreso, la conformación de las corporaciones municipales, etcétera, va a reflejar aún menos nuestras preferencias si nosotros no escogemos una opción. Eso es lo que creo que hay que recalcar. Si alguien, por ejemplo, está pensando votar por un partido chiquito, está decidiendo entre votar por un partido pequeño y votar nulo, pues el problema es que si votan nulo van a contribuir a que su partido desaparezca. Claro. Mientras que si votan por el partido puede preservar su vigencia, el partido va a recibir aunque sea los $2 de su voto. Puede tener representación en el Congreso, pues siendo voz de aquellos que creen en esa opción. Y además van a tener la ventaja de que si queda solo uno van a saber precisamente quién es su diputado, cosas que la mayoría de guatemaltecos no saben. Claro. Vamos a la pausa, quédese con nosotros. Estamos a las 10 p.m. Gracias Rosario, estamos esta noche con Volantes Voto Nulo, es además el tema más comentado de esta hora en Twitter. Voy a revisar los mensajes y luego entramos en nuestra ronda de conclusiones. Quetzal Humán, el sufragio será un ejercicio cívico inútil si después nos quedamos con los brazos cruzados. Oiga, muy buena la reflexión de Quetzal Humán, ¿eh? Si nos quedamos con los brazos cruzados, pero nos han demostrado que no les importa, descarados. Concluyente lo que nos plantea Luis. Luis Fernando nos dice, protestemos votando por gente nueva, pero que pueda llegar a trabajar bien. Alejandro, voto nulo en las áreas urbanas es votar por la corrupción. Nos dice William, tanto se habla del voto nulo, si esto no es aplicable, si bien sería el voto en blanco, si tanto es el rechazo, está lo mismo, ¿sí? Y no hay ni peor, ya que en la segunda vuelta se unen, dice Ideas 502. Luis Pedro, yo por nada del mundo dejo de ir a votar, creo que en Guatemala sí podemos hacer diferencia y sacar a los corruptos. Ronald, los planes de gobierno nunca los cumplen. Bueno, así es la política. Tal vez lo que hay que recordar acá es que no existe un país en el mundo donde exista un partido que apele exactamente a las preferencias de todos los ciudadanos. O sea, eso no existe. Somos tanta gente los que podemos ir a votar que nunca vamos a encontrar entre 12, 10, 20, 30 opciones una que de verdad se adapte a cada uno de nosotros. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Lo que podemos hacer en cualquier democracia es escoger dentro de las opciones disponibles aquella que se acerca más a nuestro punto ideal, que puede ser un punto ideal ideológico, que puede ser un punto ideal programático, puede ser aquella persona o aquel candidato o partido que me da más confianza, puede ser aquel candidato o partido que tiene gente cuya preparación me parece más adecuada para el trabajo del legislativo. O sea, opciones hay, lo que pasa es que hace falta hacer un esfuerzo para informarse, primero que nada, y segundo, hace falta una dosis como de realismo ciudadano para entender que hay que escoger las opciones que están. Ahora, si realmente después de un análisis pues ninguna de las opciones nos satisface, pues es razonable que queramos votar nulo, pero tenemos que tener las consecuencias y en la mayoría de esos casos las consecuencias van a ser contraproducentes a los objetivos que tenemos. ¿Lic Ortiz? Coincido con algunos planteamientos de Hugo, sobre todo en el tema que creo que los tres coincidimos, de invitar a la gente a informarse de buena forma de las propuestas que hay, de las alternativas que hay. Yo sé que son muchas, yo sé que son diversas, yo sé que es difícil, que es costoso, que es tiempo, pero hagamos el esfuerzo de informarnos adecuadamente, hagamos el esfuerzo de intentar descubrir quién se acerca más a nuestras preferencias. Yo sé que la elección es un poco complicada en medio del tema que vivimos y en medio de la crisis de legitimidad que tiene toda la clase política. Parece que al votante tampoco le importa mucho las caras nuevas porque percibe de alguna forma que algo no está bien. De todas maneras hay que votar, hay que elegir por alguien. Yo creo que el ejercicio cívico más importante es la información y tampoco descarto que si alguien, habiendo hecho ese esfuerzo y agotado las posibilidades de información, considera que ninguno se acerca a sus posibilidades, pues es respetable que alguien decida votar. Yo le voy a hacer una analogía solo porque fue pública. Y es que el licenciado Ortiz, quien es un hombre con una formación más bien
de derecha, pues se sorprendió con los comentarios, por ejemplo, del licenciado García el pasado fin de semana, y lo hizo público de esa manera. Le sorprendió el conocimiento técnico que él mostraba en las cosas, y le dejó, pues, quizás una buena impresión. Quizás antes no lo había escuchado de esa forma. Por lo tanto, puede ser que haya alguien que igualmente nos gusta. No le estoy diciendo que sea esa opción. Le estoy diciendo que, a ver, juzgar que ninguno sirve es difícil si usted no los ha escuchado a todos. Correcto. Bueno, no, solo el martes estuvieron acá Marielos Chang y Rudy Herrera. Está buena la aplicación, sí. No, dos personas que tienen dos aplicaciones distintas. Una es porquienvoto.gt, es el sitio web, y el otro es candidatos.gt. Miren, dense unos 5 minutos para ver esas opciones, porque es bien interesante lo que uno puede aprender sobre sus preferencias políticas y sobre los candidatos. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Partido Líder afirma que el Tribunal Supremo Electoral está equivocado en sus números y que la agrupación no ha sobrepasado el techo electoral de campaña. Personas o agrupaciones desconocidas han iniciado una campaña para promover el voto nulo, pegando afiches en distintos puntos de la ciudad capital. Así le amaneció conmocionado tras la muerte de 19 personas en 3 municipios vecinos de la región metropolitana de Sao Paulo. México y Chile firmaron una decena de acuerdos en materia de turismo, ciencia, educación, salud y seguridad con motivo de la visita de la presidenta Michelle Bachelet. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí con el debate. Gracias por ser parte de él. Cada noche en este espacio de las 10 p.m. es Noval Ortiz Sandoval. Que tenga usted una noche y un fin de semana muy hermoso. Lea esta semana en Contrapoder.